En este video les mostraré el procesamiento de datos cinemáticos en TVC. Para esto primero vamos a establecer el marco de referencia del cual vamos a trabajar. Para eso habilitamos el botón de Commander que está en la parte superior y nos vamos a donde dice cambiar sistema de coordenadas. Cambiar sistema de coordenadas voy a seleccionar uno ya preseleccionado anteriormente, o sea preconfigurado, y le damos a aceptar. Luego vamos a introducir primero los datos de la base. En este caso ya tengo los archivos aquí seleccionados, son archivos RINEX de una estación de referencia tipo NET R9, Trimble NET R9. Ok, aquí tengo la estación de referencia, le digo aceptar. Luego entonces voy a introducir los datos cinemáticos, los cuales los tengo por acá. Y selecciono el archivo cinemático. En este caso, para mi ejemplo, voy a seleccionar el de mayor duración, que va a tener mayor cantidad de datos. No se va a apreciar nada todavía, porque necesito realizar el procesamiento de los datos. Puedo procesarlo así como está, y él utiliza la información de la base del archivo RINEX, o le puedo fijar las coordenadas. Para este caso vamos a fijar en las coordenadas. ¿Okay? Vamos a fijar en las coordenadas, nos vamos acá a propiedades, y en propiedades nos vamos acá, vemos que las coordenadas no tienen ninguna calidad. Vamos a fijar la calidad control y vamos a fijar las coordenadas UTM en calidad control. Antes de fijarlas tenemos que tener obviamente la ficha técnica del punto, o en este caso del punto de control, y ya como ven la hemos puesto acá, la hemos ingresado. Es una ficha oficial de esta estación de referencia. Cambiamos al modo de triángulo, que es calidad control, le damos a aceptar, y al aplicarlo ya tenemos el punto en calidad control. Ya eso sería todo en esa parte. Ahora iniciamos el procesamiento. Vamos a tener un procesamiento que es este que estamos viendo a continuación. Bien, le damos guardar, y una vez que le demos guardar, ya entonces tendremos la información de la línea de trayectoria que se despliega en el dibujo. Si le damos un extend, podemos ver todo el proyecto, y aquí vemos la línea que sería la línea de levantamiento cinemático. Tenemos varias formas de mostrarlas. En este caso vamos a ponerla como punto. Antes estaba como trayectoria, y hay una que se llama vector. La de vector me da las líneas de procesamiento. Ahora, esto yo lo puedo exportar, claro está, pero solamente lo voy a poder exportar como un dibujo, y después tendría que manipular en otro software. Ahora, si yo quiero tener coordenadas para exportar en CSV, un listado de los puntos que se marcaron, tendría que recurrir al siguiente procedimiento. Vamos a echar hacia atrás y nos vamos a la parte de configuración, que sería el icono del engranaje, está en la parte de arriba. ¿Okay? Bien, nos vamos allá al engranaje de configuración, nos vamos a procesamiento en generales, y donde dice vectores, ahí seleccionamos que no. Aquí en la parte esta le decimos aceptar, y realizamos nuevamente el procesamiento. Nos vamos a levantamiento, procesar línea base. La diferencia de este con respecto al otro es que procesamos la trayectoria. Aquí vamos a procesar como si fuera cada punto que tomó el cinemático por separado. Como vemos a continuación, tenemos una predicción para cada punto que generó. Son muchos puntos, obviamente, por la velocidad del cinemático que estamos levantando. Le damos guardar, y en guardar vamos a tener una línea azul, o una línea de vector de procesamiento para cada punto. Otra cosa interesante es que cada punto va a tener ahora un nombre, y si le damos en ver las propiedades, vamos a ver las coordenadas de cada punto levantado. Bien, eso sería todo para este video. Espero que les sea de utilidad, y cualquier información adicional a la orden. Saludos y gracias por vernos.